3, 2. Estamos con José de Chave, investigador de Cooperación, hablando sobre un balance en el sector de conflictos sociales durante este gobierno de Alan García. Decía, antes de ir al corte, que por ejemplo la empresa Doerran le ha pedido al Perú que le indemnice 800 millones de dólares, cuando es esta empresa que tantos años ha venido contaminando en la región Junín. Eso es lo curioso, es lo paradójico, es la empresa que ha tenido el peor comportamiento ambiental en el país, que ha incumplido todos sus programas de inversiones ambientales. Es una empresa que además ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería por infringir el código de conducta de esta organización. Y sin embargo se está dando el lujo de iniciar un proceso de arbitraje internacional y demandar al Estado peruano y buscar una indemnización por 800 millones de dólares, que según nos comentan además podría ser el doble por un tema de daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué es lo que está argumentando la empresa? En primer lugar, la empresa está utilizando el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio que el Perú firmó con los Estados Unidos, que es un instrumento muy favorable y además muy utilizado por las empresas en el mundo, que protegen las inversiones, y acude a un proceso de arbitraje internacional en algunos organismos que existen. Hay un organismo que se llama el CIADI, que pertenece al Banco Mundial, que es una suerte pues de tribunales supranacionales que asumen esta tarea de ver si los estados afectan a las inversiones y a los inversionistas. La empresa lo que está reclamando es que en el Perú ha recibido un trato inequitativo. Esto también es curioso porque Doerran fue la única empresa que recibió una ampliación de su programa, del plazo del programa de inversiones ambientales, pero la empresa lo que argumenta es que el PAMA, que es este programa de inversiones ambientales de la Oroya, tenía dos componentes: un componente que le tocaba a la empresa Doerran y había un otro componente que le tocaba al Estado peruano, y lo que ellos argumentan es que el Estado peruano no ha cumplido con sus inversiones ambientales, y si el Estado no ha cumplido, ¿por qué la empresa debería cumplir, ¿no? Y el segundo argumento que está utilizando, que es un argumento que es cierto, está en los tratados de libre comercio, es que la empresa está diciendo que hay una amenaza de expropiación indirecta contra sus intereses en el país, ¿no? Entonces, a partir de estos argumentos se ha construido una demanda de arbitraje internacional. Lo preocupante es que la empresa ha desarrollado una gran ofensiva en los Estados Unidos, ha obtenido respaldo de aproximadamente 8 congresistas norteamericanos, que están inclusive pidiendo, que han aceptado todos los argumentos de Doerran, y que incluso están pidiendo que el Banco Interamericano de Desarrollo deje de prestarle dinero al Perú, ¿no? Hay una carta que han elaborado estos congresistas que ha sido entregado al Banco Interamericano de Desarrollo con copia al embajador del Perú en los Estados Unidos. Entonces es una situación bastante preocupante. Pero ¿y entonces qué tendría que hacer Ollanta Humala? Lo primero que hay que señalar es que la capacidad de reacción que ha tenido este gobierno y el Estado ha sido muy lenta. Hemos hecho consultas, el Estado peruano ha contratado 2 estudios de abogados, el estudio de Chocopar y un estudio en los Estados Unidos, pero hasta el momento no hay una estrategia, no se están desarrollando ningún tipo de iniciativas. Entonces ha habido un retraso frente a una empresa que está a la ofensiva en los Estados Unidos y está buscando una indemnización. Tenemos una pasividad enorme de parte de nuestras autoridades. Esperemos que con el nuevo gobierno estos temas sean asumidos con la mayor celeridad y sobre todo con la mayor seriedad, porque realmente necesitamos definir una estrategia para defender los intereses del país, porque además los que van a pagar los 800 millones de dólares somos todos los peruanos. Entonces, José de Chave, ¿minería sí o no para el Perú? A ver, es una pregunta bien interesante, ¿no? Yo creo que en el Perú la minería ha sido, es y seguramente va a seguir siendo una actividad importante que es imposible discutir. Hay algunas cifras contundentes: más del 60% de las exportaciones peruanas son exportaciones mineras. El gran problema, el problema de fondo es discutir minería bajo qué condiciones, ¿no? Bajo qué regulaciones, bajo qué capacidades del Estado peruano de fiscalizar desde un punto de vista ambiental, social, económico. Discutir, por ejemplo, dónde le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería. Si a mí me dicen minería por todo el territorio nacional, incluso debajo de Machu Picchu, yo digo no. Pero evidentemente sí creo que la minería es una actividad importante, pero sí necesitamos como país discutir instrumentos, capacidades, instituciones que tengan la capacidad de regular, de fiscalizar, de controlar y sobre todo de defender
los derechos de las poblaciones vecinas a las operaciones mineras, pero al mismo tiempo también de decir al Perú no le conviene que haya minería en determinadas zonas del país. Por ejemplo, hay algunos ecosistemas que además en un escenario de cambio climático están destinados a prestar servicios ambientales muy importantes. Menciono un ejemplo concreto, son los páramos, que son estos ecosistemas que captan agua y después los distribuyen. Hay una discusión sobre si es conveniente que haya minería, por ejemplo, en las cabeceras de cuenca, es otro tema que se tiene que discutir. Minería, por ejemplo, en los glaciares, en los nevados, que además se están extinguiendo, me da la impresión que es un gravísimo error. Hay países que ya están avanzando en declarar zonas intangibles para la minería, zonas prohibidas para la minería. Y en un país, repito, insisto, donde la minería es una actividad evidentemente importante para la economía del país, deberíamos discutir dónde nos conviene que haya minería y dónde no nos conviene que haya minería. Ponía algunos ejemplos. Páramos es un ecosistema que hay que preservar. Hay que discutir el tema de las cabeceras de cuenca, no sé si todas las cabeceras, pero hay cabeceras que evidentemente hay que preservar. Minería en glaciares, minería en nevados, creo que también deberían conservarse. Es decir, necesitamos definir una suerte de catastro minero y de catastro no minero para que el crecimiento de la minería sea un crecimiento mucho más ordenado, pero además y sobre todo teniendo en cuenta los conflictos sociales, que sea un crecimiento respetuoso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones que finalmente terminan coexistiendo con la actividad minera. Entonces, lo que le toca al gobierno de Ollanta Humala es aprobar la ley de consulta previa, minería sí, pero reglamentada como lo dices, y no sé, otras recomendaciones que les quieras dejar. Bueno, hay varios temas. Creo que este tema de las concesiones mineras que han avanzado de manera caótica y desordenada, en los 5 años del gobierno aprista se han duplicado, ¿no? Han pasado de más o menos 12 millones de hectáreas a más de 24 millones de hectáreas. Creo que es un crecimiento muy acelerado, muy caótico. Hay que mejorar la política de concesiones mineras, hay que fortalecer la gestión ambiental en el país y, por supuesto, ahí donde hay minería, que las empresas respeten el ambiente, respeten la legislación nacional, que hay que fortalecerla, y además también que paguen los impuestos que deberían de pagar, incluido el impuesto a la sociedad. ¿Y así se disminuirán los conflictos sociales? No tengo la menor duda que esos ingredientes, digamos, sumados, no creo que uno solo va poco a poco reducir la tensión que hoy en día existe en torno a la minería. No es que vaya a haber un remedio milagroso, porque se ha dejado pasar, se ha dejado hacer mucho tiempo. Las cosas se han hecho mal y poco a poco hay que ir estructurando esta agenda de trabajo en función de estos temas y algunos otros adicionales para reducir las tensiones y esta sensación que la minería, digamos, vulnera, afecta derechos sin que haya un Estado que proteja los derechos de las poblaciones. Bien, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Nosotros, amigos, nos vamos hasta un próximo programa.